Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan radicalmente en tan solo unos días, encerrado entre muros de concreto y rejas oxidadas. Me llamo Rodrigo y desde hace 3 meses estoy cumpliendo una condena en una prisión del norte de México. Al principio todo parecía rutinario: despertar temprano, conteo de los guardias, desayunar lo que nos daban y luego las labores de mantenimiento o limpieza en los patios y talleres. Era duro, pero al menos sabía a qué atenerme. Todo cambió cuando un compañero de celda, Jorge, comenzó a toser de manera violenta y nadie le prestó atención. Pensé que era solo gripe. Me equivoqué. El lunes por la mañana lo vi desplomarse en el piso de nuestra celda. Su tos era tan intensa que el eco resonaba entre los muros de piedra. Pedí ayuda a los guardias, pero solo se limitaron a decirnos que esperáramos al médico de la prisión, que normalmente visitaba 2 veces por semana. Jorge apenas podía hablar. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y su respiración era un silbido constante que me helaba la sangre. Esa noche, 3 internos más comenzaron con los mismos síntomas: fiebre alta, escalofríos y tos persistente. La celda se volvió un horno de preocupación y miedo. Nadie sabía qué estaba pasando, y lo peor era que no podíamos recibir atención médica inmediata. Para el miércoles, el brote se había propagado rápidamente. La prisión estaba llena, más de 800 internos repartidos en pabellones que parecían colapsar bajo el peso del hacinamiento. Los guardias se limitaban a entregar las raciones de comida, cada vez más escasas, mientras nosotros, los internos, intentábamos cuidarnos unos a otros con métodos improvisados: hojas de papel mojadas, alcohol de baja calidad y cubrebocas prestados. El hedor de sudor, orina y ahora el olor acre de la enfermedad se mezclaba en los pasillos estrechos. Era insoportable. Vi a Jorge colapsar otra vez en el piso común, temblando mientras su respiración se aceleraba. Nadie lo movía, nadie podía moverlo. Me acerqué con cautela, colocando mi mano en su frente. Estaba hirviendo. Intenté limpiarle la boca con agua, pero su vómito lo cubrió todo, y el hedor me golpeó como un puño en la cara. No había medicinas, no había camas adicionales, solo cuerpos que caían uno tras otro. Al 4.º día, el pánico se apoderó de todos. La celda que compartíamos, normalmente fría y húmeda, se sentía como un horno. Los internos que no estaban enfermos comenzaron a mostrarse agresivos, empujándose, golpeándose para acceder a las pocas camas disponibles o al escaso suministro de agua. La tensión era tan palpable que los guardias tuvieron que cerrar algunas puertas, dejando a los enfermos atrapados en espacios diminutos sin ventilación. Allí me di cuenta: si queríamos sobrevivir, teníamos que actuar por nuestra cuenta. Decidí recorrer el pabellón buscando a aquellos que todavía podían moverse. Vi a Carlos, un interno mayor, apoyándose en la pared, con la piel cubierta de llagas. Sus ojos me pidieron ayuda sin palabras. Lo ayudé a arrastrarse hasta un rincón más alejado, donde improvisamos un pequeño refugio con mantas y colchones sucios que nadie más podía usar. Esa noche, mientras observaba cómo algunos de los enfermos respiraban con dificultad, comprendí la magnitud de la tragedia. Estábamos solos frente a un enemigo invisible, y si no cuidábamos a los nuestros, nadie lo haría por nosotros. Durante los siguientes días, implementamos un sistema rudimentario de vigilancia y cuidado. Los más fuertes ayudaban a los débiles a beber agua, a limpiar la cara o a arroparlos. Se convirtió en una rutina mecánica, casi absurda, donde la muerte era una presencia constante. Un compañero que se desplomaba y nunca se levantaba. Por la tarde del 7.º día, el pabellón había sido reducido a un silencio aterrador, interrumpido únicamente por tos seca, vómitos y el llanto de los desesperados. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré.
Uno de los guardias, el más joven, se acercó al pabellón con un megáfono, pidiéndonos que nos preparáramos para ser trasladados a un área de aislamiento en la enfermería. La sorpresa me dejó sin aliento. Nos habían ignorado durante días, pero ahora, finalmente, la autoridad parecía reconocer la gravedad del brote. Entre lloros y protestas de los enfermos, logramos llegar a un pabellón con camas, oxígeno rudimentario y algo de medicación que, aunque insuficiente, nos daba una mínima esperanza. Recuerdo la primera noche en la enfermería. Los compañeros que habían logrado sobrevivir nos miraban con ojos llenos de miedo, pero también de alivio. Jorge estaba sentado, apoyado en la pared, débil pero consciente. Me acerqué y le tomé la mano. Sus dedos eran fríos, pero sus ojos me sonrieron. Sobrevivimos. No todos. Muchos de los que caían durante esos días jamás tuvieron una oportunidad. Pero los que quedamos entendimos algo importante. La lucha por la supervivencia en un lugar donde la ayuda nunca llega a tiempo depende de la solidaridad, de mantener la calma cuando todo el mundo pierde la cabeza, de protegernos entre nosotros cuando el sistema falla. Hoy, meses después, sigo encerrado en la misma prisión, pero nada es igual. Cada tos me hace recordar aquel brote, cada mirada desesperada me devuelve a los días en que la muerte rondaba cada esquina. Sobreviví, sí, pero con la certeza de que la fragilidad humana se revela más rápido que la ley y que a veces el mayor enemigo no está fuera, sino dentro de los muros que nos aprisionan. Nunca pensé que el miedo pudiera sentirse tan palpable, tan cercano, hasta aquella noche en la que los juegos dejaron de ser solo diversión y se convirtieron en una lucha por no morir. Mi nombre es Ernesto y estaba cumpliendo una condena en el Centro Penitenciario de la Piedad, en Michoacán. La vida allí no es solo esperar un día tras otro, es aprender a leer las intenciones de quienes te rodean, a anticipar cada movimiento, cada mirada. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió. Todo comenzó como siempre, con un día rutinario en el patio central. Los presos nos agrupábamos según afinidad o simplemente por quién podía intimidar más. Había un juego que circulaba entre los internos, un tipo de reto para pasar el tiempo, algo que al principio parecía inofensivo. Los desafíos consistían en probar resistencia, obediencia o frialdad ante la violencia verbal y física. Nadie se salía, porque si lo hacías, se entendía como debilidad y eso podía costarte caro. Nunca pensé que alguien lo llevaría más allá, hasta esa noche. Estaba sentado en un rincón, observando, cuando escuché la risa de Iván, un preso conocido por su sadismo y su capacidad de manipular a los demás. Tenía los ojos brillantes de emoción y supe de inmediato que algo terrible estaba por suceder. Anunció un nuevo juego, el pase de la oscuridad. Nos explicó que consistía en caminar por un corredor estrecho, a oscuras, mientras alguien más trataba de atacarte sin que lo vieras. Nadie sabía con qué arma contaría el atacante, solo que cualquiera que fallara o mostrara miedo sería castigado. Al principio, los demás se rieron nerviosamente, convencidos de que era otra broma más de Iván. Yo también me reí, fingiendo despreocupación. Pero cuando la luz se apagó de golpe y el guardia que estaba de turno en la torre no volvió a encenderla, el silencio se volvió absoluto, pesado, y sentí cómo la tensión se adueñaba de cada respiración. El primer participante fue un joven al que todos llamaban el Chino. Avanzó titubeante y en cuestión de segundos se escuchó un grito ahogado que se cortó abruptamente. Nadie se movió, nadie respiró. Sabíamos que no se trataba de un accidente. Cuando llegó mi turno, el corredor estaba sumido en una oscuridad total. Pude sentir la humedad de las paredes, el frío que se filtraba desde el suelo y el olor metálico de la sangre reciente. Mis pasos eran cuidadosos, casi silenciosos, pero cada movimiento me hacía consciente de que algo podía golpearme en cualquier instante. Escuché el rasguido de uñas sobre cemento, un golpe seco que hizo vibrar mi hombro, y por un instante pensé que todo había terminado. Pero no, sobreviví,
solo por segundos, y con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que explotara. El juego continuó hasta que el pasillo quedó vacío. El silencio posterior era aterrador. No había risas ni gritos, solo respiraciones profundas y tensas. Iván apareció al final del corredor, con una sonrisa que no parecía humana. Miró a los que estábamos ilesos y dijo: «Esto es solo el comienzo». No entendí del todo lo que quiso decir hasta que varios guardias entraron, arrastrando a algunos presos inconscientes, y descubrimos que había colocado cuchillas escondidas y objetos pesados que podían romper huesos al menor descuido. Los días siguientes fueron aún más tensos. Los juegos se volvieron obligatorios. Cada paso que daba en la cárcel, cada mirada que cruzaba con otro preso, era un cálculo de riesgo. La tensión se acumulaba hasta hacerse física, en la comida, en la hora del baño, incluso en las celdas. Sabía que cualquiera podía decidir que hoy era el día de probar mi resistencia y que un error podía costarme la vida. Una noche, mientras caminaba hacia la celda después del último conteo, escuché un susurro detrás de mí. Era Iván, siempre acechando, evaluando. Me dijo, con su tono frío y monótono: «Hoy te toca a ti demostrar quién manda». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero esta vez no iba a ceder al miedo. Recordé cada maniobra que había aprendido observando a los demás: cómo esquivar, cómo mantener la calma, cómo anticipar los movimientos. La supervivencia no es solo física, es mental. Cuando llegó la hora del juego, avancé por el pasillo con pasos medidos, escuchando cada sonido, sintiendo cada vibración en el piso. Iván estaba oculto, pero podía percibir su presencia, su intención. En un momento crítico, justo cuando intentó golpearme con un objeto metálico, reaccioné instintivamente. Salté hacia un lado y usé mi peso contra la pared para impulsarme y derribar una de las barricadas improvisadas que él había colocado. El golpe lo sorprendió y en ese segundo supe que podía escapar. Corrí hacia la celda, respirando con dificultad, con la adrenalina explotando en cada vena. Esa noche aprendí algo fundamental: el miedo es un arma más poderosa que cualquier cuchilla. Iván no podía matarme mientras mi mente permaneciera alerta y mi cuerpo reaccionara rápido. Cuando las luces se encendieron de nuevo y los guardias aseguraron el pasillo, me senté en el suelo, temblando, pero vivo. Sobreviví. Desde entonces, cada día en la cárcel es un cálculo, un juego de observación y resistencia. Pero esa noche quedó grabada en mi memoria con la intensidad de un fuego que no se apaga. Aprendí a leer las intenciones de los demás, a anticipar el peligro y sobre todo a entender que en un lugar como aquel, sobrevivir depende tanto de la mente como del cuerpo. Y aunque los juegos continúan, sé que mientras mantenga la calma, mientras piense y actúe rápido, todavía tengo una oportunidad de vivir un día más. Nunca olvidaré aquel turno de visita en el penal de Santa Marta, Acatitla. Era un miércoles cualquiera, un día gris, con la llovizna colándose entre los huecos de mi impermeable mientras me acercaba al estacionamiento del centro penitenciario. Soy periodista de investigación y gracias a un permiso especial tenía acceso restringido para entrevistar a algunos internos sobre el sistema de reinserción social. Había recorrido penales en varias ciudades, pero algo en Santa Marta siempre me causaba inquietud. El olor a desinfectante mezclado con humedad, los gritos apagados que se filtraban entre los muros y la sensación constante de que los ojos de alguien invisible te seguían. Entré con mi credencial visible, mostrando la calma que no sentía. El ruido del portón metálico al abrirse me golpeó como un tambor. Adentro, los patios estaban llenos de hombres caminando con pasos medidos, vigilados por guardias con rostro inexpresivo. Todo parecía rutinario hasta que me dirigí al módulo 3, donde me esperaba mi contacto. Un interno llamado José, un hombre de 42 años con tatuajes que cubrían brazos y cuello. La conversación comenzó tensa. Su voz grave y mesurada contrastaba con la ansiedad que sentía yo.
Me hablaba de rutinas, trabajos dentro del penal y su intento por mantenerse alejado de los conflictos. Hasta ahí, nada fuera de lo esperado. Pero fue a eso de la 1:30 de la tarde cuando el aire cambió. Un olor acre, como de cables quemados mezclado con plástico derretido, comenzó a colarse desde uno de los pasillos del módulo. Miré a José. Su expresión cambió, la calma desapareció y un hilo de sudor le resbaló por la sien. Yo sentí que el corazón se me aceleraba, un miedo visceral que no había sentido en años. Lo primero que pensé fue en un cortocircuito, algo relativamente común, pero la rapidez con la que se extendió el humo me hizo dudar. Al principio fueron chispas en una esquina cercana, un basurero de plástico prendido en llamas. Nadie gritó al principio. La incredulidad llenaba el ambiente. Pero pronto, el fuego empezó a devorar los tablones de madera de los techos del módulo, elevando su calor y transformando el aire en una mezcla de humo y ceniza que se pegaba a la garganta. Los guardias empezaron a dar órdenes, pero el pánico se notaba en sus voces. Algunos corrían a controlar la situación, mientras otros se limitaban a contener a los internos, intentando mantenerlos calmados. José me tomó del brazo y me gritó: «¡Sal de aquí, rápido!». El olor a plástico quemado me hizo toser violentamente. La tos me quemaba la garganta y me hacía perder aire. Corrimos hacia la salida, pero los pasillos estaban llenos de humo. Apenas veía unos metros delante de mí. Cada sombra parecía moverse, cada grito retumbaba como un eco que se multiplicaba. Algunos internos empujaban a otros, buscando la salida. El miedo los había transformado en un enjambre caótico. Intenté mantener la cabeza fría. Recordé el mapa que me dieron al ingresar. Sabía que la salida de emergencia estaba al final del pasillo B, cerca del módulo de visitas, pero para llegar allí debía cruzar un corredor que ahora era un horno. Los techos crujían y caían fragmentos de madera que golpeaban a quienes intentaban avanzar. Sentí que alguien me empujaba. Era un interno que había perdido el control y en un instante casi caigo al suelo. José me sostuvo del hombro con fuerza. La presión en mi pecho era tal que sentí que me faltaba el aire, no solo por el humo, sino por la ansiedad que nos envolvía a todos. De repente escuché un grito desgarrador. Una de las celdas del módulo estaba atrapada entre llamas. Los internos golpeaban las rejas intentando escapar. El calor era insoportable. Vi a un guardia abrir con dificultad la puerta del módulo contiguo y, sin dudarlo, ayudar a sacar a quienes podían. La desesperación era palpable. Cada paso que daba estaba marcado por el miedo de no salir a tiempo. El fuego devoraba los pasillos de manera implacable y los vapores calientes quemaban la piel expuesta. Llegamos al corredor principal. Había humo por todas partes. Los guardias intentaban organizar la evacuación mientras los internos gritaban y lloraban. Vi un pedazo de techo caer justo frente a mí y en un instinto de supervivencia salté hacia un lado. La respiración me dolía, el corazón me latía como un martillo. José me sostuvo y juntos avanzamos. La salida estaba cerca, podía oler la lluvia desde afuera, el aire fresco que me prometía vida. Finalmente salimos al patio exterior. La sensación de alivio fue instantánea y brutal. Inhalé el aire húmedo con fuerza, sintiendo cómo me quemaban los pulmones por el humo que había tragado. Desde allí vi a los bomberos entrar al penal, mangueras en mano, mientras el fuego seguía devorando los pasillos interiores. Algunos internos habían sido evacuados por los guardias, otros lograron salir por sí mismos. Nadie hablaba, solo jadeábamos, respirando entrecortadamente, asimilando la magnitud de lo que habíamos vivido. Nunca había sentido un miedo tan puro, tan directo, tan cercano a la muerte. No hubo fantasmas, ni sombras extrañas, solo el peligro real, cotidiano y aplastante de un incendio en un lugar diseñado para contener personas. El terror estaba en los cuerpos empujándose, en el calor que podía quemar la piel en segundos, en el humo que se tragaba los pulmones y en la certeza de que, si fallabas un solo paso, no había vuelta atrás. Esa noche, cuando escribí la crónica,
Lo hice con manos temblorosas y la mente aún atrapada en los pasillos del penal. Sabía que había sobrevivido, pero el recuerdo del humo, de los gritos, del calor abrasador y de los cuerpos luchando por salir seguiría conmigo para siempre. El miedo no había sido imaginario, había sido mortalmente real. Me llamo Alberto y nunca pensé que un error pequeño, casi trivial, pudiera costarme tanto. La primera vez que entré a aquel penal de máxima seguridad en el norte de México, pensé que sería como cualquier otra experiencia difícil, reglas estrictas, guardias severos, pero siempre con un final tangible, una salida posible. Nunca imaginé que el aislamiento prolongado pudiera desmoronar mi mente más rápido que cualquier golpiza o amenaza física. Todo comenzó con un malentendido. Una discusión con otro interno, palabras que se cruzaron y un golpe que no fue ni de lejos el peor que había recibido en mi vida, terminó convirtiéndose en un motín menor, según los oficiales. Me llevaron a una celda de aislamiento. No era una celda común, un cubículo gris, con un colchón delgado pegado al suelo, una luz blanca que nunca se apagaba y una reja que bloqueaba completamente cualquier contacto con los demás. La puerta se cerró detrás de mí y escuché el clic final, un sonido que se convirtió en el primer estruendo de mi propio derrumbe psicológico. Al principio creí poder soportarlo. Contaba las grietas del techo, los ladrillos en la pared, repetía en voz alta las tablas de multiplicar que recordaba desde la escuela. Intentaba mantener la cordura hablando conmigo mismo, pero las horas eran interminables y el silencio absoluto no era neutral, era agresivo. La mente se acostumbraba a esperar que alguien, cualquier persona, hablara, que los pasos resonaran en el pasillo, que la llave girara en la cerradura. Pero nada sucedía. Los días se confundían con las noches. La luz blanca constante borraba cualquier indicio de tiempo. Pronto, cada sonido mínimo se amplificó en mi cabeza. El goteo de un caño roto en el pasillo, el rasguido de algún insecto, hasta el roce de mis propias manos sobre la pared se convirtió en música siniestra. Empecé a escuchar pasos que no existían, voces que murmuraban mi nombre, que me pedían cosas imposibles, imposibles de ignorar. Intentaba gritar, pero la reja absorbía el eco de mi voz. Nadie venía, nadie podía escucharme. La comida se volvió un ritual desesperante. Cada bandeja de plástico que caía en la rendija parecía un acto hostil. ¿Por qué me traen esto?, me preguntaba, viendo la carne reseca y el pan duro. A veces no comía. El hambre se mezclaba con la desesperación y cada día me sentía más frágil, más pequeño, hasta que comprendí que la celda ya no era solo un lugar físico, sino un campo de pruebas para mi mente. Los recuerdos empezaron a difuminarse. No sabía si era lunes o jueves, si habían pasado horas o días desde mi última conversación con alguien fuera de ese cubículo. Comencé a hablar con las sombras de la pared. Les daba nombres, discutía con ellas, las retaba a salir. Ellas respondían con movimientos mínimos que mi mente amplificaba hasta hacerlos amenazas reales. Aprendí a distinguir entre la realidad y la ilusión solo por las grietas del cemento que, milagrosamente, no cambiaban de lugar. Después de semanas, la soledad empezó a abrir grietas más profundas. Me encontraba convencido de que había puertas secretas detrás de la pared de hormigón, que los guardias observaban cada pensamiento mío desde cámaras invisibles. Mis ojos se acostumbraron a buscar cualquier movimiento, cualquier sombra que indicara la presencia de alguien. No importaba si había luz o no. Mis pupilas veían movimiento donde no existía. Intenté escribir en el aire con los dedos, registrar la hora de cada suspiro, cada latido, pero el tiempo se revelaba. La celda era un reloj roto y yo me convertí en su prisionero interno. Hubo un momento, hacia la cuarta semana, en que mi mente me traicionó completamente. Pensé escuchar la risa de un niño, la voz de mi madre, el murmullo de los pájaros en un parque que nunca existió dentro del penal. Me incorporé de golpe y me di cuenta de que estaba abrazando el aire vacío, llorando en voz baja, suplicando una compañía que nunca llegaría.
Cada golpe de mi corazón era un recordatorio de que aún estaba vivo, pero cada latido también era una tortura que me recordaba que nadie vendría a rescatarme. El primer contacto humano real después de tanto tiempo fue más perturbador que cualquier amenaza. Un guardia abrió la rendija para dejarme la bandeja de comida. Su rostro me pareció grotesco, exagerado, como si su expresión fuera un montaje creado por mi mente enloquecida. Retrocedí, sin poder decir palabra, observando cómo su mano se retiraba lentamente y el clic de la cerradura me devolvía al mundo que había construido, un laberinto mental sin salida. Con el paso de los meses, el aislamiento se volvió parte de mí. Mis manos tenían marcas de intentar tocar los barrotes de la imaginación. Mis ojos habían aprendido a proyectar figuras en las sombras. No me sentía humano ni interno. Me sentía una especie de memoria atrapada en un contenedor de concreto y luz blanca. Cada hora era un intento desesperado de recordarme que podía sobrevivir, que aún había un mundo afuera, aunque no lo pudiera ver ni tocar. Finalmente, después de casi 3 meses, fui liberado del aislamiento. Caminé fuera del cubículo y vi otras personas, otros prisioneros, guardias, el cielo gris del patio. Sentí miedo de ellos, de la vida misma. La primera frase que pude decir fue un susurro: no quiero volver nunca más. Y comprendí que, aunque estaba libre físicamente, parte de mí seguía atrapada, porque el aislamiento había dejado cicatrices invisibles, un eco silencioso que jamás se borraría del todo. El primer día que pisé la penitenciaría estatal de San Miguel, supe que algo en mí había muerto antes de tiempo. No hablo de la libertad que me arrebataron, hablo de la ilusión de seguridad, de la falsa idea de que si cumplías tu condena, saldrías entero. Aquí dentro, la ley no la dictaba el Estado, la dictaban los que tenían peso, músculo y miedo ajeno. Y yo no tenía ninguno de los tres. Mi nombre es Martín y apenas llevaba unas semanas en la cárcel. Me habían atrapado por un robo menor, un atraco improvisado a una tienda de conveniencia, y pensé que sería cuestión de meses. Al llegar, la primera impresión fue el olor, sudor, orina, comida rancia y miedo mezclados en un aroma que se te pega a la garganta y no te deja respirar bien. La luz era escasa. Los pasillos parecían túneles interminables que conectaban celdas superpobladas. Cada ruido, un golpe metálico, un grito ahogado o un murmullo detrás de la reja te recordaba que estabas vivo, pero a merced de algo invisible. El primer aviso de que estaba en problemas llegó esa misma noche. Apenas me asignaron mi litera, un tipo de mi edad se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Oye, novato», dijo, y su voz era baja, áspera. «Aquí todos hacemos un trato. Tú quieres sobrevivir, ¿verdad?» Asentí sin palabras. No sabía de qué hablaba exactamente, pero el aire se volvió más pesado. Se apoyó contra la pared y susurró: «La primera regla es sencilla. Nadie sale de esta prisión siendo un hombre limpio. Aquí todos robamos, todos traficamos y todos protegemos a alguien. Tú eliges a quién. O lo haces o no sobrevives». No me dio opción de pensar. Esa primera semana entendí rápido lo que decía. Me asignaron a un grupo que controlaba la distribución de cigarrillos, pequeños objetos de contrabando y hasta drogas que entraban ocultas en la comida del comedor. Si querías algo más, dinero extra, protección, tenías que delinquir. Y no podía decir que no. La mirada de los demás presos te lo dejaba claro. Cada segundo que dudabas, alguien más se aprovechaba. Mi primera tarea fue simple, en apariencia: sacar un paquete de marihuana del baño de los custodios. Era una operación que debía realizar en la noche, cuando la luz apenas llegaba a los pasillos. Caminé entre las sombras, el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. Cada puerta que pasaba, cada celda que cruzaba, podía ser mi tumba si alguien me veía. Cuando logré el paquete, un golpe seco detrás de mí me hizo congelar. Un preso mayor, uno de los veteranos, me miraba con una mezcla de burla y advertencia. «Buen trabajo, novato», dijo con voz tranquila. «Ahora entiendes que aquí la libertad es un chiste. Lo que importa es obedecer o desaparecer».
Las semanas se convirtieron en un patrón de terror cotidiano. A la mañana, trabajar en la prisión significaba limpiar pisos, cargar comida o hacer tareas que parecían inútiles, pero todo estaba vigilado. Si alguien no te veía o no te obedecía, recibías un golpe, una advertencia silenciosa o te encontrabas con un mensaje claro: aquí nadie te salva. Por la tarde, la venta y el intercambio de objetos se volvía un mercado clandestino. Si no participabas, eras invisible, hasta que alguien decidía recordarte que estabas allí. Un día, la tensión alcanzó un límite que jamás imaginé. Me asignaron entregar una deuda de un preso a otro, algo que parecía sencillo, pero que tenía sus riesgos. Caminé por el pasillo central y sentí como todas las miradas me seguían. Cada sombra era un potencial enemigo, cada gesto podía ser una trampa. Al pasar por una esquina, escuché un susurro detrás de mí. «Martín, ¿vas a hacerlo o qué?». Era Luis, uno de los más violentos del bloque. Si fallaba, no era una amenaza, era un castigo. No podía permitirme el lujo de dudar. Entregué la bolsa y mientras lo hacía, sentí el roce de su mano en mi hombro, un recordatorio de que estaba vivo, pero controlado. Esa noche, la paranoia me acompañó mientras intentaba dormir. Cada sonido, cada respiración de los demás era una alarma. Había aprendido la lección. Aquí, la supervivencia dependía de la obediencia absoluta. Con el tiempo, entendí que cada tarea que me asignaban tenía un propósito más oscuro: crear miedo, marcar territorio, asegurar que nadie se rebelara. Los novatos éramos un recurso, carne de cañón, un medio para que los veteranos aseguraran su dominio. La rutina diaria era un ciclo de tensión: obedecer, delinquir, vigilar, temer. Y mientras más tiempo pasaba, más te convertías en alguien que ya no recordaba quién era afuera. Lo que más me aterraba no era el peligro físico, sino la transformación lenta de tu mente. Cada acción ilegal que realizaba me hacía sentir menos humano. La primera vez que robé un paquete de comida destinado a un compañero que no me caía bien, sentí un nudo en el estómago. Ese nudo se convirtió en costumbre. Cada pequeño acto de violencia, cada manipulación, era una piedra que se sumaba al muro que separaba a Martín, el hombre fuera de la prisión, del que habitaba dentro. Aprendí también a observar. Mirar a los ojos de los demás presos te enseñaba más que cualquier consejo. Una mirada fija podía decirte si un tipo estaba planeando atacarte, si buscaba tu lealtad o simplemente quería que sintieras miedo. Aprendí a calcular los pasos, los movimientos, los tiempos. Una distracción podía ser mortal. Cada segundo se volvía una ecuación de supervivencia. Pasaron meses, y aunque logré sobrevivir, no sin cicatrices. Aprendí a delinquir no por gusto, sino porque era la única manera de seguir respirando. Aprendí que dentro de esas paredes, el miedo es el único lenguaje común, la única ley que todos respetan. Y cada noche, al cerrar los ojos sobre mi litera dura y fría, sentía que la cárcel me absorbía, que poco a poco me robaba todo, menos la capacidad de recordar que existía un mundo afuera. Sobreviví, salí, pero al salir, descubrí algo peor. La libertad no era el alivio que esperaba. Cada recuerdo de aquellos pasillos, cada mirada calculadora, cada acto obligado, se quedó pegado en mi piel. La prisión me enseñó a delinquir, a obedecer, a vivir con miedo constante, y aunque estaba afuera, la sombra de San Miguel siempre me seguía. La supervivencia tiene un precio, y el mío lo pagué con la paz de mi mente. Nunca más volví a ser el mismo. El penal de Santa Marta, en las afueras de Guadalajara, no era un lugar que uno quisiera visitar ni de broma. Yo nunca pensé que terminaría allí, y menos del modo en que sucedió, arrastrado por la violencia de un ajuste de cuentas que ni siquiera era mío. Desde que entré, lo entendí. Cada mirada, cada gesto, cada pequeño movimiento tenía un precio. El lugar estaba gobernado por dos bandas rivales.
los lobos y los cardenales, y el equilibrio era tan frágil como un hilo de telaraña. Al principio intenté mantenerme invisible. Caminaba entre los corredores, observando cómo los líderes de cada grupo imponían su territorio. Los lobos controlaban el ala norte, con su propio código, sus pequeños privilegios y una brutalidad que parecía natural para ellos. Los cardenales tenían el ala sur, igual de violenta pero más organizada, con sus alianzas internas y reglas claras. Cada encuentro entre ellos se resolvía en silencio, miradas que eran amenazas, empujones que podían ser un aviso de muerte, o rumores que circulaban como veneno por los pasillos. Todo se volvió real una noche cuando escuché los primeros gritos. Era un lunes y el aire estaba cargado de humedad, como si presintiera lo que vendría. Me asomé por la puerta del módulo y vi a un grupo de lobos rodeando a un interno de los cardenales. No hubo palabras, solo golpes, cuchillos ocultos y el sonido de los huesos cediendo. La sangre se mezclaba con la mugre del piso y un silencio pesado se instaló después, roto solo por las respiraciones entrecortadas de los sobrevivientes. Me quedé paralizado. Sabía que si intervenía sería mi última decisión. Sabía que si miraba demasiado me marcarían para siempre. Pero no podía apartar la vista. Había algo hipnótico en la violencia organizada de ese lugar, en la manera en que cada movimiento tenía consecuencias inmediatas. Con el tiempo entendí las reglas no escritas. Nunca tomar partido, nunca mirar a los ojos de un líder, nunca mostrarse débil. Aprendí a moverme como sombra, a escuchar más que a hablar, a medir cada respiración. Pero la tensión era constante. Los pasillos eran trampas, cada esquina podía esconder un puñal o una venganza pendiente. La comida en el comedor era escasa, y siempre había alguien observando quién comía qué, con quién y cuánto se demoraba. Una madrugada, mientras los guardias dormían y el penal se sumía en un silencio tenso, escuché un rumor que me heló la sangre. Los cardenales planeaban tomar control de la ala norte, atacando directamente a los lobos. No había mediación, no había palabra, solo violencia y estrategia. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía un enemigo, cada puerta cerrada un posible escondite de muerte. El enfrentamiento empezó al amanecer. Los primeros gritos me despertaron de golpe. Me arrastré por el piso, buscando un lugar seguro. Vi a un lobo caer frente a mí, los ojos abiertos de terror, mientras otro era arrastrado por un grupo que gritaba nombres y juramentos. No entendía nada, y al mismo tiempo lo entendía todo. Si respirabas en el lugar equivocado, eras carne de cañón. Corrí por los pasillos intentando encontrar un refugio, pero cada rincón estaba ocupado por cuerpos, sangre y miedo. Los líderes de ambos bandos se movían con precisión, dictando muerte y orden con un simple gesto. Me escondí detrás de un carrito de limpieza, sosteniendo la respiración mientras dos tipos pasaban a menos de 1 metro, cuchillo en mano, hablando entre ellos de cómo tomarían la siguiente ala. Podía oír la decisión de quién viviría y quién moriría. Pasaron horas. Los gritos se mezclaban con el eco de los pasos y los cuerpos cayendo. Nunca entendí cómo sobreviví, pero lo hice. Aprendí a reconocer los patrones de la violencia. Los cardenales avanzaban con coordinación, los lobos defendían con desesperación. Cada movimiento era un cálculo, y mi suerte era simplemente no estar en el cálculo de nadie. Cuando finalmente los gritos cesaron, el penal parecía un lugar distinto. Los sobrevivientes se movían en silencio, con miradas que decían más que cualquier palabra. Los lobos habían perdido control de algunas celdas, los cardenales se asentaban, y yo seguía vivo, escondido entre las sombras, respirando con cuidado para no llamar la atención. La sangre todavía manchaba los pasillos, y el olor a miedo flotaba como una bruma pegajosa. Aprendí esa noche que la violencia no siempre se mide en gritos o heridas. La verdadera violencia era psicológica, la tensión, la paranoia, la sensación constante de ser observado, de que cada movimiento podía ser el último. Entendí que sobrevivir no era ser fuerte, era ser invisible.
Y mientras caminaba de regreso a mi celda, cada paso medido, cada respiración controlada, supe que había sobrevivido no por habilidad, sino por suerte, por azar cruel. El penal de Santa Marta no cambió al día siguiente. La rutina continuó, los líderes siguieron sus reglas y los muros se llenaron de historias que nadie podía contar. Pero algo había cambiado en mí, mi percepción de la realidad, de la violencia, de la vida misma. Sobrevivir allí era aprender a existir entre la muerte, y yo estaba allí, respirando, contando cada segundo, consciente de que la sombra de la próxima batalla nunca se iba a disipar. Nunca olvidaré aquella noche en la que la rutina de mi trabajo en la cárcel federal de Guadalajara se rompió de golpe. Yo era parte del personal de vigilancia nocturna, uno de esos turnos aburridos en los que la mayoría de los internos dormía y solo había que vigilar que todo estuviera en calma. La prisión estaba diseñada para contener a hombres peligrosos, y aunque eso implicaba cierta tensión constante, nunca pensé que viviría algo así. Eran cerca de las 10 de la noche cuando escuché los primeros gritos. Al principio pensé que se trataba de un altercado común entre internos, algo que resolvíamos con el protocolo habitual. Sin embargo, la intensidad y el pánico en sus voces era distinto, más desesperado, como si algo grande estuviera a punto de explotar. Corrí por el pasillo central hacia la torre de control de cámaras, tratando de localizar el origen. Vi a un grupo de presos que había logrado tomar control parcial de un ala del penal. Sus movimientos eran caóticos, empujaban a los demás, bloqueaban puertas, y había una energía que no parecía humana, más bien instintiva, salvaje. El corazón me latía con fuerza. Intenté comunicarme por radio con los demás guardias, pero la señal estaba saturada. La línea principal parecía colapsada por las órdenes simultáneas y el pánico. Entonces lo vi. Un grupo de internos había empezado a reunir a algunos compañeros, seleccionando a aquellos que podían usar como rehenes. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus gritos, aunque furiosos, estaban controlados, calculados. La idea de negociar estaba en su mente, no solo de pelear. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, un hombre corpulento, con tatuajes que recorrían su cuello y brazos. «Nadie se mueve o mueren». Sentí como un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo miedo, era una certeza de que estábamos al borde de algo que podría salir horriblemente mal. Me arrastré detrás de un escritorio, tratando de mantenerme fuera de su campo de visión. Los rehenes eran escoltados por internos armados con lo que podían, palos, cuchillos improvisados y una violencia que parecía alimentada por el caos mismo. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Podía oír los gritos de aquellos que se resistían, los llantos de los que eran empujados a la sala de visitas improvisada como zona de rehenes. No podía intervenir solo, y sabía que cualquier movimiento en falso podría costarnos caro. La respiración de los rehenes era agitada, cada uno temblando, algunos suplicando, otros congelados por el terror. Intenté mantenerme consciente del tiempo. Cada minuto parecía estirarse, y mi mente corría tratando de calcular posibilidades. ¿Podríamos negociar? ¿Era mejor esperar refuerzos o intentar distraerlos? Todo era demasiado frágil. El líder del grupo comenzó a gritar órdenes, y los internos respondían con una sincronización aterradora, como si fueran una sola entidad. Uno de los rehenes, un joven delgado, intentó esconderse detrás de una mesa rota, pero el agresor lo vio y lo empujó brutalmente hacia el centro de la sala. El golpe resonó contra las paredes metálicas y escuché el crujido de huesos, o al menos eso parecía. No podía mirar, pero no podía dejar de escuchar. Aproveché un momento en que los agresores discutían entre ellos, un destello de discordia que surgió por la codicia de objetos personales que habían encontrado. Me arrastré silenciosamente hacia un teléfono fijo que estaba al lado del pasillo, intentando marcar a la torre de control. La línea apenas sostenía la señal, pero logré enviar un mensaje corto, desesperado, indicando el secuestro de rehenes y solicitando refuerzos inmediatos. Sabía que cada segundo contaba, que la situación podía desbordarse en cualquier momento.
Mientras esperaba la respuesta, sentí algo que casi me hizo perder la cordura. Uno de los rehenes, un hombre de mediana edad, estaba temblando y murmurando incoherencias, intentando negociar por su cuenta. Los agresores lo miraban con desprecio, evaluando su reacción, como si el miedo fuera un alimento que podían medir. No podía moverme, ni podía intervenir. La sensación de impotencia era tan intensa que me costaba respirar. Finalmente, escuché los pasos en el pasillo. Los refuerzos habían llegado. Traían escudos, armas de control no letales y una estrategia que habían improvisado con rapidez. El líder de los internos se dio cuenta del movimiento y comenzó a gritar órdenes desesperadas. El enfrentamiento era inevitable y yo podía sentir cómo cada segundo se convertía en una eternidad. Hubo gritos, empujones, golpes. Los internos estaban acorralados y los rehenes, aunque aterrorizados, se movían lentamente hacia la salida guiados por los refuerzos. Yo corrí hacia el joven que había sido empujado anteriormente. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y alivio. Logramos cubrirlo mientras otros guardias evacuaban al resto. La adrenalina me mantenía en pie, aunque mis piernas temblaban. Cuando la situación se controló finalmente, varios internos estaban sujetos, algunos heridos, pero todos los rehenes habían sido liberados. Mi cuerpo estaba agotado, pero sabía que habíamos sobrevivido. La certeza de que podíamos haber perdido vidas por un error insignificante me mantuvo despierto toda la noche. La prisión estaba en silencio nuevamente, pero el eco de aquellos gritos, de aquel miedo, permanecía. Nunca olvidaré los ojos de los internos, llenos de una mezcla de rabia y desesperación, ni la sensación de que cada segundo podía ser el último para alguien. Aquella noche aprendí que el terror no siempre viene de lo desconocido o sobrenatural. A veces surge de la violencia humana, de la desesperación que se alimenta del miedo ajeno. Sobrevivimos, pero la cárcel nunca volvió a sentirse segura, ni para los rehenes, ni para nosotros, los que vigilábamos las sombras y esperábamos que algo peor nunca regresara. Nunca pensé que un viaje a la Ciudad de México cambiaría tanto mi percepción de la realidad. Mi nombre es Alejandro, y durante años trabajé en un despacho de paquetería, haciendo entregas para todo tipo de clientes, desde oficinas hasta residencias privadas. Ese día recibí un encargo que parecía rutinario: llevar un paquete a un familiar de un interno en el reclusorio Oriente. La dirección era un edificio gris, ubicado en una colonia que conocía poco, rodeada de calles estrechas y comercios antiguos. Lo que parecía un simple trámite, pronto se transformó en algo que me dejó marcado de por vida. Al llegar a la reja principal, la fila de autos y motos estaba detenida. Alrededor, familiares esperaban noticias de sus internos, y en el aire se sentía una mezcla de tensión y resignación. Me detuve y bajé del auto, el paquete firme entre mis manos. Justo cuando intenté acercarme al vigilante de la entrada, un hombre mayor, con sombrero y camisa desteñida, se me acercó. «Tú eres el mensajero, ¿verdad?», dijo, su voz áspera, con un dejo de urgencia. «Sí», respondí, algo nervioso. «Traigo un paquete para el familiar de...». «No importa el nombre», interrumpió, mirándome con ojos hundidos. «Es para ti, para que veas cómo funcionan las cosas aquí. Ven». Lo seguí, obligado más por la curiosidad que por cualquier otra cosa, y me llevó a un costado del estacionamiento. Allí había un grupo de mujeres y hombres, familiares de internos, todos con expresiones tensas y miradas cautelosas. Entre ellos, un joven de cabello oscuro y ojos cansados comenzó a hablar, señalando el paquete que llevaba. «Ese paquete no es gratis. Si quieres entregarlo, primero alguien tiene que pagar por la protección», dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía discusión. Tragué saliva. No era la primera vez que escuchaba de extorsiones dentro de las cárceles, pero nunca imaginé que me tocaría ser testigo tan directo. El hombre me explicó que los internos tenían un sistema de control. Los paquetes, las visitas, hasta el dinero que entraba al penal pasaban por intermediarios afuera.
Y si alguien no pagaba, el paquete no llegaba y había consecuencias para quienes se atrevieran a desafiar el sistema. Tienes 15 minutos para conseguir el dinero o este paquete no llegará nunca, sentenció, mientras el joven me daba un número de teléfono y un nombre. Volví al auto con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Llamé al contacto, un familiar del interno, y traté de mantener la calma mientras explicaba la situación. Al principio se negó, incrédulo, pero pronto entendió la seriedad. Las amenazas eran reales. Me entregaron un sobre con billetes, cantidades que nunca pensé que alguien pagaría por un simple paquete. Contuve el temblor en las manos y regresé a la reja. El intercambio fue breve. Entregué el dinero al joven de ojos cansados. Él me dio un pequeño chip de celular y me indicó un horario y un lugar dentro del reclusorio para que el paquete llegara al interno. Me alejé unos metros, observando cómo la fila de familiares seguía esperando, sin percibir el sistema invisible que gobernaba el lugar. Pero la sensación de vigilancia no me abandonaba. Sentía que cada mirada detrás de mí evaluaba mis movimientos. Cada sombra en las paredes parecía moverse con intención. Llegado el momento, me acerqué al punto indicado. La puerta de metal del reclusorio estaba custodiada, pero nadie revisó mi presencia. Un interno, flaco, con tatuajes en los brazos y mirada calculadora, recibió el paquete. Sin palabras, solo un asentimiento. Yo sentí una mezcla de alivio y temor. El paquete había llegado, pero la realidad que presencié me acompañaría siempre. Los días siguientes fueron peores. Llamadas insistentes, mensajes cifrados. Los intermediarios querían más, para asegurar que el paquete siguiera llegando, decían. Comprendí que no era un incidente aislado, sino un sistema que funcionaba con miedo y control absoluto. Aprendí a moverme con cautela, a entregar paquetes solo después de recibir la autorización y el pago, siempre bajo el ojo vigilante de quienes controlaban todo. Una noche, mientras regresaba a casa, sentí que alguien me seguía. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los pasos detrás de mí coincidían exactamente con los míos. Aceleré el paso, entrando en una calle solitaria. Giré la cabeza y vi a un hombre encapuchado que me miraba fijamente, sin hablar. Su presencia era intimidante, fría. Me recordó todo lo que había presenciado en el reclusorio: el control, la vigilancia constante, el miedo como moneda de cambio. Llegué a mi casa con el corazón desbocado, cerré la puerta con llave y revisé varias veces las ventanas. Sabía que sobrevivía porque entendía las reglas, porque respetaba los límites invisibles que aquellos internos y sus familiares habían impuesto. Aprendí que en ese sistema, la supervivencia dependía de obedecer, de entregar cada paquete bajo las normas impuestas por el miedo y de nunca mirar demasiado atrás. Desde entonces, cada vez que alguien menciona el reclusorio Oriente, siento una opresión en el pecho, porque sé lo que ocurre detrás de las rejas, lo que nadie ve y lo que puede alcanzarte incluso cuando solo llevas un paquete aparentemente inocente. Sobreviví, sí, pero me quedé con el recuerdo de un mundo donde el miedo gobierna y nadie, ni siquiera los internos, está realmente libre. Nunca pensé que acabaría en un lugar así. La celda olía a humedad y a desesperanza, y las paredes, aunque grises y desconchadas, parecían absorber cada palabra que pronunciaba. Me llamo Mauricio, tengo 29 años y fui arrestado por un error judicial. Una denuncia falsa, una prueba malinterpretada, y de la noche a la mañana me encontré entre hombres de los que todos hablaban en susurros. Criminales de todo tipo, algunos violentos y otros simplemente rotos por la vida. La cárcel de San Miguel, en las afueras de Guadalajara, no era solo un lugar para castigar, era un infierno perfectamente organizado, donde cada minuto podía ser tu último si cometías el más mínimo error. Recuerdo el primer día con claridad, como si cada detalle hubiera quedado grabado en mi memoria con fuego. Al entrar, un guardia enorme me empujó con la porra hasta que mi espalda golpeó la pared del pasillo principal.
Mi maleta, pequeña, contenía apenas ropa y unos pocos documentos. Me hizo sentir vulnerable. A mi lado, hombres con tatuajes que narraban historias de sangre y traición me miraban con ojos calculadores. Uno de ellos, llamado El Gato, me estudió durante lo que parecieron horas en un parpadeo. Su mirada era fría, casi clínica, como si evaluara si yo podría sobrevivir allí. La celda era estrecha, con un lavabo oxidado, un excusado que nunca funcionaba del todo y un colchón raído. Aún no había terminado de acomodar mis pocas pertenencias cuando escuché los primeros gritos desde el piso de abajo. No eran gritos de pelea, eran gritos de miedo, de desesperación. Luego el sonido metálico de un bate golpeando una puerta. Aprendí rápido que allí el silencio era tan peligroso como el ruido. En las primeras horas intenté mantener la cabeza baja, evitar problemas, actuar como si fuera invisible. Pero eso era imposible. Todo, desde cómo caminaba hasta cómo respiraba, era observado. El Gato me abordó mientras me inclinaba sobre el lavabo. Su voz era baja y cada palabra estaba cargada de amenaza. «Nuevo, no eres de aquí, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí, tratando de que mi voz no temblara. Él rió suavemente y me dio un consejo disfrazado de advertencia. «Aquí todos tenemos reglas, y si no las sigues, la vida te enseña a su manera». Aprendí que las reglas no estaban escritas. Estaban implícitas en miradas, en gestos, en cómo uno se movía entre los pasillos durante las visitas. Una mala mirada, un movimiento torpe, y podía despertar la furia de alguien que llevaba años en ese infierno. La primera pelea que presencié fue un recordatorio de lo que significaba estar vivo allí. Dos hombres discutían por un lugar en la fila del comedor. En un instante, uno sacó una navaja artesanal y el otro un cuchillo de metal reciclado de una bandeja. Gritos, golpes, sangre que salpicaba las paredes. Los guardias intervinieron, pero nadie recibió castigo. Nadie esperaba justicia, solo supervivencia. Yo me quedé inmóvil, con la respiración contenida, viendo cómo la violencia podía explotar sin previo aviso. Durante la primera semana intenté adaptarme. Hablaba poco, comía rápido y evitaba los rincones oscuros donde los más peligrosos solían reunirse. Pero la tensión era constante. En la noche, cuando las luces se apagaban parcialmente y los guardias realizaban sus rondas, escuchaba susurros a través de las paredes de concreto. Palabras incomprensibles, nombres, advertencias. Y luego, pasos que no correspondían a ninguna celda conocida, acercándose a la mía. Una noche, mientras intentaba dormir en el colchón raído, sentí una presencia cerca. No había nadie, pero alguien dejó un vaso de agua al borde de mi cama. Al principio pensé que había sido un guardia, pero nadie estaba allí. El Gato apareció al día siguiente, sin decir una palabra, solo me miró y asintió. Aprendí que algunos en esa cárcel ejercían control sin alzar la voz. El miedo era suficiente. El hambre y la sed no eran las mayores amenazas. Era el temor constante, la posibilidad de que un error insignificante desencadenara violencia. Aprendí a leer los movimientos de los demás, a interpretar sus silencios, a medir cada palabra. Me volví un observador, registrando cada gesto, cada mirada que cruzaba mi camino. Hubo un incidente que aún me persigue. Durante una visita, un hombre entró a la celda vecina de forma inesperada. Todos nos levantamos instintivamente. Traía algo envuelto en un trapo, un pequeño cuchillo. Nadie gritó, pero todos contuvimos la respiración. Sacó el cuchillo, lo mostró y luego lo guardó de nuevo, con una sonrisa tranquila. Se fue, y todos nos miramos en silencio. Nadie habló. Comprendí que no había explicación. Era un recordatorio de que allí la violencia era impredecible. Con el tiempo, desarrollé mecanismos de defensa. Aprendí a no dormir demasiado, a mantener los ojos abiertos aunque el cuerpo pidiera descanso. La mente debía permanecer alerta, anticipando movimientos, calculando riesgos. Cada día era un juego de estrategias y silencios.
Mis compañeros comenzaron a respetarme, no por fuerza, sino porque vieron que podía mantenerme intacto, que no provocaba conflictos innecesarios. Meses después, cuando finalmente lograron demostrar mi inocencia, abandoné esa prisión con una mezcla de alivio y cicatrices que nadie veía. La libertad se sentía extraña, casi incómoda, porque había aprendido a vivir bajo presión constante, a esperar lo peor en cada esquina. Pero sobreviví. Y esa noche, al cruzar la puerta de salida, mientras las luces del patio iluminaban mi camino, supe que, aunque estaba libre, una parte de mí siempre permanecería alerta, recordando los pasillos grises y las sombras que no necesitaban manos para herir. Nunca pensé que un lugar tan cotidiano como una cárcel pudiera transformarse en un escenario de pesadilla. Mi nombre es Andrés, tengo 34 años y hace poco más de 6 meses me encontré cumpliendo una condena menor en el Centro de Reinserción Social de Toluca. No fue por violencia ni por robo a mano armada, sino por un error que involucró una pelea en un bar y un policía que exageró los hechos. Durante el primer mes, la rutina era casi soportable. Despertarse temprano, desayunar en la barra de concreto, trabajos dentro del taller y la tarde perdida entre charlas forzadas y silencios incómodos. Pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. No realmente. Todo comenzó con pequeños detalles que podría haber descartado como coincidencias. La primera vez fue en la ducha. Escuché pasos detrás de mí, aunque sabía que todos los demás estaban ocupados con sus propios rituales matutinos. Giré la cabeza, solo para ver la pared gris húmeda y la ducha goteando. Seguro fue mi imaginación, pensé, pero esa sensación de ser observado no se fue. Al contrario, creció. Comenzó con las miradas. Siempre que pasaba por el pasillo, sentía ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando me sentaba en la mesa del comedor, alguien se alejaba apenas yo levantaba la vista. Los guardias parecían indiferentes, como si no notaran nada. Nadie decía nada, pero los murmullos existían, nombres susurrados, risas apagadas detrás de puertas cerradas, ecos que se sentían demasiado cercanos para ser casualidad. Una noche, después de un taller de carpintería, regresé a mi celda y encontré mi cama revuelta. No fue un gran desastre, solo la sábana un poco caída, el cobertor movido como si alguien se hubiera sentado allí. Nada más. Nadie había estado cerca cuando volví del taller. Me senté en la cama, respirando hondo, convencido de que estaba paranoico. Pero al mirar por la rendija de la puerta, vi algo que me congeló. La sombra de alguien al final del pasillo. No se movía, solo me observaba. Mi corazón se aceleró. Parpadeé y ya no estaba. Los días siguientes fueron peores. Cada sonido, cada crujido de la madera vieja del piso, cada suspiro en la celda contigua, se sentía intencionado, dirigido hacia mí. Cuando caminaba hacia el patio, tenía la sensación de que alguien me esperaba detrás de cada esquina. Incluso dentro del baño, donde creía estar seguro, había una certeza opresiva. No estaba solo. Intenté racionalizarlo. Hablé con compañeros, pero la mayoría me ignoraba o decía que esas cosas pasan con la cabeza cuando uno está encerrado. Yo lo sabía distinto. Sabía que alguien me observaba, me estudiaba, anticipaba mis movimientos. Cada vez que me acostaba en la noche, miraba la puerta con la luz tenue de la lámpara de pared iluminando la celda y esperaba escuchar un susurro o un golpe. Nada ocurrió, pero el miedo persistía. Lo peor fue el taller de costura. Había sido asignado allí por buen comportamiento y era mi hora más tranquila. Trabajar en silencio, reparar uniformes, cortar tela. Pero un día, mientras cortaba un pedazo de lona, sentí un frío en la nuca. Miré hacia atrás y allí estaba, un hombre con la cabeza baja, de pie al final del taller, observándome. Su mirada no era agresiva, pero estaba concentrada, fría. No respiré, ni un sonido salió de mi boca. Cuando giré lentamente, desapareció. Nadie más estaba allí. Nadie había entrado.
Pasaron semanas y mi paranoia se volvió casi tangible. Colocaba la cama, la mesa, mis pertenencias de manera estratégica, solo para que si alguien estaba observando, pudiera ver que yo lo sabía. Cambiaba de rutina constantemente. Iba primero al baño, luego al comedor, luego al patio, alterando cada movimiento para confundir a quien me vigilaba. Sin embargo, cada vez que cruzaba un pasillo, sentía esa mirada invisible y mi corazón latía con fuerza. Una tarde, mientras barría el patio, escuché un susurro que parecía decir mi nombre. Era apenas audible, pero claro. Andrés. Me detuve, el escobillón a medio aire, buscando a quien lo pronunciara. Nada. Solo el viento jugando con los barrotes de la reja oxidada y el eco de las conversaciones lejanas. Desde ese día, comprendí que aquel que me observaba podía hacerlo desde cualquier lugar, desde la celda contigua, desde el techo del taller, desde la ventana del pasillo que daba al patio. Ya no importaba dónde estaba, nunca estaba seguro. Lo más inquietante fue descubrir que no estaba equivocado. Una noche, mientras revisaba la celda antes de dormir, vi el reflejo de un rostro en la ventana pequeña del pasillo. No era un compañero, ni un guardia. Era alguien que nunca había visto antes, parado detrás del vidrio, observándome. Parpadeé y desapareció, pero la certeza permaneció. Alguien vigilaba cada uno de mis movimientos, estudiaba mi rutina, esperaba el momento adecuado para acercarse. Aprendí a sobrevivir con eso. No hablaba, no miraba demasiado, evitaba los pasillos largos cuando podía, y nunca estaba solo donde no hubiera testigos. Cada noche, al recostarme, escuchaba los ruidos de la celda, los pasos en el corredor, y me decía a mí mismo que debía permanecer alerta, porque alguien allá afuera siempre estaba observando. No hubo confrontación física, ni agresión directa, solo la certeza constante de ser observado. Salí de aquella cárcel tras cumplir mi condena, y aunque recuperé mi libertad, el recuerdo permaneció. Ahora, incluso en mi apartamento en Toluca, a veces me siento frente a la ventana y me pregunto si alguien me mira, si detrás de una cortina o un arbusto hay ojos estudiándome, y siento un escalofrío que me recuerda que la paranoia aprendida entre barrotes y sombras nunca me abandonará del todo. Nunca hubo un final violento. Sobreviví. Pero aprendí que hay terrores más profundos que cualquier agresión. La certeza de que no estás solo, de que alguien observa tus pasos y de que, aunque creas moverte libre, siempre estás dentro del alcance de unos ojos invisibles. Nunca pensé que terminaría aquí. La celda número 2 del reclusorio preventivo Oriente no era un lugar para cuentos de terror, pero desde la primera noche entendí que la violencia humana podía ser más aterradora que cualquier espectro. Yo había sido arrestado por una pelea de bar que salió mal, una tontería que no merecía estar en el mismo espacio que él. Lo llaman el Chino, y desde el primer momento me di cuenta de que la fama que le precedía no era exagerada. Sus ojos negros parecían absorber la luz, y su sonrisa era un simple gesto que escondía un abismo. La celda era pequeña, paredes grises con humedad en las esquinas, un catre de hierro en cada extremo y un baño diminuto compartido. El suelo estaba frío y rugoso, el olor a desinfectante barato apenas disimulaba la mezcla de sudor, orina y miedo acumulado. La puerta metálica cerró con un golpe seco detrás de mí y un escalofrío recorrió mi espalda. A mi lado, el Chino me observaba en silencio, encorvado sobre su catre, tallándose los nudillos. No dijo nada, solo asentó con la cabeza. Los primeros días fueron un equilibrio precario. Cada movimiento debía ser calculado, al doblar la ropa, al ir al baño, incluso al respirar demasiado fuerte. El Chino tenía la costumbre de cambiar de humor en segundos, de la indiferencia a la agresión sin previo aviso. Una noche, mientras dormía, sentí un empujón en el hombro. Abrí los ojos y lo vi de pie, al lado de mi catre, sonriendo sin palabras. «No ronques», dijo, apenas un susurro. Asentí,
sin atreverme a contestar. El terror era silencioso, tan denso que podía sentirlo pegado a mi piel. En el reclusorio Oriente, los guardias rara vez entraban en esta sección de la cárcel después de las 9 de la noche, así que estábamos solos con nuestros demonios y los de los demás. Los días pasaban lentos. Comía poco, dormía menos. Aprendí a leer sus gestos. Si se apoyaba contra la pared derecha, su humor cambiaba. Si se frotaba la nuca repetidamente, estaba evaluando algo. Cada pequeño detalle era una pista para evitar su ira. Una noche, su catre crujió al levantarse y sentí que mi corazón se detenía. Caminó hacia mí, lento, pesado, oliendo a sudor y cigarro. Se inclinó y susurró: «Te voy a enseñar a respetarme». De a poquito. No hizo nada más. Se quedó allí un minuto que se sintió como una hora y luego regresó a su catre como si nada hubiera pasado. Pero la amenaza flotaba en el aire, invisible, tangible. Intenté buscar aliados entre los demás internos, pero todos parecían haber aprendido la misma lección: no provocarlo, no mirarlo, no respirar demasiado cerca. Nadie decía nada sobre él, y los pocos que lo hacían desaparecían de la celda al día siguiente por traslados o sanciones internas. Era un juego macabro de poder. Una semana después, el estrés y la ansiedad comenzaron a consumirme. Cada noche escuchaba sus pasos al caminar de un lado a otro, el roce de los pies contra el suelo de cemento resonando como tambores en mis oídos. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Una noche decidí que debía hacer algo, hablarle, intentar que me respetara sin provocarlo. Me senté en mi catre, respiré hondo y dije: «Chino, no quiero problemas». Se quedó en silencio. Sus ojos me escudriñaban. Luego, de repente, se levantó y se acercó, pero esta vez no había amenaza en su mirada, solo curiosidad. «Entonces no hagas nada», dijo. Simple. A partir de esa noche, nuestra dinámica cambió. El miedo persistía, pero había un entendimiento tácito. Mientras no hiciera nada que le molestara, estaría relativamente seguro. Comencé a notar pequeños gestos humanos, que leía cartas de su madre en silencio, que recordaba nombres de amigos que tenía afuera. Era un monstruo, sí, pero también un hombre atrapado en sus propias cadenas. El tiempo se convirtió en una serie de pequeños rituales para sobrevivir. Comer rápido, mantener mis cosas organizadas, evitar mirar a los ojos si estaba de mal humor. Cada noche al apagar la luz, rezaba para que pasara sin incidentes, escuchando el eco de sus pasos, el tic-tac de la humedad en las paredes, los gritos lejanos de otros presos. Cada sonido era un recordatorio de que la violencia podía aparecer en cualquier momento, de que la supervivencia dependía de la paciencia y de la vigilancia constante. Meses después, cuando finalmente me liberaron, salí del reclusorio con las manos temblando y la respiración entrecortada. Nunca olvidé el frío de la celda, ni la presencia silenciosa de alguien que podía decidir tu destino con un solo gesto. Aprendí algo que jamás quise aprender. El terror verdadero no necesita fantasmas ni sombras. Basta con la impredecible brutalidad humana y la certeza de que, en ese espacio, no había nadie más que tú y tu compañero de celda para decidir si vivías o no. Nunca volví a pensar que podría entrar en una pelea de bar sin consecuencias. Cada vez que paso por calles oscuras, escucho en mi mente el eco de esa celda y de sus pasos. Sobreviví, sí, pero aprendí a temer de manera más realista, más concreta. Porque algunos horrores no desaparecen con la luz del día, y algunos monstruos no necesitan alas ni colmillos, solo necesitan estar despiertos, y tú no puedes escapar. Nunca pensé que un lugar pudiera tragarte vivo desde adentro. Yo estaba detenido por un robo menor, nada grave, apenas 1 año de sentencia en un penal del Estado de México. La prisión no era de esas que salen en la televisión. No había lujos, ni orden estricto, ni siquiera suficiente vigilancia. Lo que había era una especie de economía paralela, reglas no escritas y un silencio que olía a miedo y desesperanza. Desde mi primer día noté que algunos presos tenían algo que los hacía distintos.
No solo fuerza física, sino autoridad, la mirada fría de quien no teme morir. Pronto entendí que eran los peones de los cárteles, utilizados por fuera y dentro de las rejas. Yo era un recién llegado, sin padrinos ni protección, y eso me convirtió en un objetivo perfecto. Al principio me asignaron tareas simples: barrer los patios, repartir comida, vigilar a otros presos cuando el guardia estaba distraído. Todo parecía rutinario, aunque el aire estaba cargado de tensión. La primera vez que entendí realmente lo que pasaba fue cuando nos pidieron escoltar a un grupo de internos hacia un patio aislado. Allí, los líderes del cartel hicieron su selección. Hombres elegidos para cumplir trabajos para ellos fuera del penal, transportar mensajes, mover drogas o incluso recoger cuentas pendientes. La violencia no era pública, no era para los guardias, era silenciosa, sistemática, y todos lo sabían. Un día me llamaron por mi número de celda. Me indicaron que debía acompañar a otro preso a un patio cerrado, alejado de las cámaras. El hombre que nos esperaba no era cualquier interno. Su cara estaba marcada, tatuajes que contaban historias de golpes y muertes. Nos miró con un dejo de desprecio y dijo: «Tú irás conmigo. Hay algo que necesito que hagas afuera». No entendí del todo, pero era inútil preguntar. Nadie pregunta en estos casos, nadie cuestiona. Caminamos por un corredor lleno de barro y basura, los guardias apenas levantando la mirada. Entramos a un patio vacío y él me empujó contra la pared. «Escucha bien», dijo. «Vas a entregar un paquete. No preguntas, no miras, no hablas, solo entregas». El paquete no tenía nada que indicara su contenido. Lo tomé, tratando de controlar el temblor en mis manos. La sensación de ser observado era casi física. Cada sombra, cada crujido del piso de concreto parecía amplificado. Al salir del patio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que si fallaba, no volvería a mi celda. Al día siguiente me tocó otra entrega. Esta vez, fuera del penal, a un edificio en Toluca, un lugar que parecía abandonado pero estaba vigilado por hombres armados. La tensión crecía con cada paso. Un error mínimo, un retraso, un gesto equivocado, y estaba muerto. Y los internos como yo éramos peones, reemplazables, invisibles. Nadie preguntaba por nosotros, nadie lloraba por nuestra muerte. Lo peor de todo no era el peligro físico, sino la incertidumbre. Nunca sabías si el paquete que transportabas contenía dinero, drogas o información que podría condenarte a muerte dentro del penal. Los líderes del cartel tenían ojos en todas partes. Algunos presos eran observadores, otros cómplices, y todo lo que decías o hacías podía ser usado en tu contra. Una noche, un compañero de celda desapareció. No hubo gritos, no hubo sangre visible, simplemente dejó de existir. Los rumores decían que había entregado mal un paquete y pagó con su vida. Esa misma noche, me desperté por un ruido sordo, pasos, susurros y luego un empujón en la puerta de nuestra celda. Me levanté y un hombre con una mirada que parecía atravesar mi alma me dijo: «Tú eres el próximo si no aprendes rápido. No se trata de fuerza, se trata de obediencia». El miedo se volvió rutina. Cada día era una danza delicada entre hacer lo correcto y no llamar la atención. Aprendí a mirar a los ojos de los demás presos, a detectar señales de advertencia, a caminar con la cabeza baja y la mente alerta. Vi hombres romperse, suicidarse, enfermarse de paranoia. Yo también sentía que me estaba desmoronando por dentro, pero la necesidad de sobrevivir me mantenía en pie. Una tarde, me asignaron un paquete extremadamente delicado. Era más que un simple objeto. Era una prueba, un mensaje directo de los líderes del cartel. Debía salir del penal, recorrer calles vigiladas, llegar a un punto de entrega y regresar sin errores. El aire estaba caliente, pesado, y cada paso fuera de la seguridad relativa de la prisión me hacía sentir expuesto. Mi corazón latía tan fuerte que creía que todos lo podían escuchar. Al llegar al destino,
Me sorprendió la facilidad con que todo parecía planificado. Nadie miraba, nadie preguntaba, solo seguía el ritual. Entregué el paquete a un hombre de mirada fría, lo revisó, asintió y desapareció en la penumbra. Por primera vez en semanas, sentí un alivio que no duró más que un par de segundos. Sabía que en cuanto regresara, la vigilancia dentro del penal se intensificaría y que cualquier error pasado o futuro podría costarme la vida. Volví a mi celda con una mezcla de alivio y paranoia. Cada sonido, cada sombra, cada gesto de los otros presos era una alerta. Aprendí a convivir con el miedo, a usarlo para estar alerta. Me convertí en un espectador silencioso de la violencia invisible, un peón que debía sobrevivir sin ser visto, sin ser importante. Meses después, comprendí que la supervivencia no dependía de la fuerza ni del ingenio, sino de la obediencia y la suerte. Cada entrega, cada tarea, cada paso era una apuesta con mi vida. Y aunque no podía cambiar nada, ni podía escapar de ese ciclo, decidí una cosa: vivir. Sobrevivir, aunque fuera un peón en manos de monstruos, aunque el miedo me acompañara siempre. Esa noche, mientras miraba el cielo a través de la pequeña ventana de mi celda, entendí que la libertad era un lujo que quizás nunca tendría, pero la vida, mi vida, todavía dependía de mí. El sonido metálico de las puertas cerrándose detrás de mí retumbaba en mis oídos mientras avanzaba por el pasillo estrecho del penal. Era un lugar viejo, con paredes de concreto que habían visto décadas de violencia, corrupción y negligencia. Yo trabajaba como auxiliar de custodia desde hacía un año, y aunque había aprendido a lidiar con los gritos y la desesperación cotidiana de los internos, esa noche algo se sentía diferente. Una sensación de tensión que no podía explicar, como si la cárcel misma respirara. Era cerca de las 10 de la noche y la mayoría de los reclusos estaba en sus celdas, algunas ventanas abiertas apenas para ventilar el aire húmedo. Caminaba revisando los módulos cuando escuché un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo mis botas. Pensé que se trataba de uno de los internos lanzando algo contra la pared, pero el sonido no provenía de las celdas. Era más profundo, más grave, un crujido que recorría la estructura como si los cimientos mismos estuvieran cediendo. Avancé con cautela hasta la esquina del módulo B, donde se concentraban los bloques más antiguos. La pared norte, que separaba la celda de aislamiento del patio interior, mostraba una grieta ancha y profunda, como una boca negra que se tragaba la luz de la lámpara. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y llamé al supervisor por radio. Nada. La señal estaba muerta en ese punto del penal, como si las viejas estructuras bloquearan cualquier comunicación. ¿Será solo concreto viejo?, me dije, aunque mi voz sonaba insegura incluso para mí mismo. De repente, un estruendo mucho más fuerte sacudió todo el pasillo. Una lluvia de polvo cayó desde el techo y pequeños fragmentos de pared se desprendieron sobre el piso, golpeando las botas de los internos que, desde las celdas, gritaban aterrorizados. Corrí hacia la celda más cercana, gritando órdenes, pero el caos ya se había desatado. La pared estaba cediendo rápidamente, el concreto viejo colapsando en pedazos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. ¡Salgan de ahí!, grité mientras lanzaba la llave a un interno mayor que estaba frente a mí, indicándole que abriera las celdas vecinas. El olor a polvo y cemento quebrado llenaba el aire, mezclándose con el sudor y la adrenalina. Los internos salían corriendo, algunos cayendo al suelo por la confusión y el pánico. Mis ojos se enfocaron en la grieta que ahora se extendía como un rayo desde el techo hasta el piso, y comprendí que si no evacuábamos esa sección inmediatamente, podríamos quedar atrapados. Tomé el radio de nuevo, pero seguía sin señal. Miré hacia el patio. La salida estaba bloqueada por escombros que caían de las paredes y el techo. La estructura del penal, debilitada por años de mantenimiento deficiente y sobrecupo constante, estaba fallando. Un golpe seco me hizo voltear.
Una gran losa de concreto se había desprendido del techo, chocando contra la reja de acero frente a mí. El metal se dobló con un crujido ensordecedor y una nube de polvo se levantó como un muro cegador. Me cubrí la cara y retrocedí mientras intentaba guiar a los internos hacia un corredor lateral que, hasta ese momento, parecía estable. ¡Por aquí! ¡Rápido!, grité, empujando a un par de internos que tropezaban con los escombros. El pasillo lateral era más estrecho y las paredes parecían más firmes, aunque cada crujido me hacía temblar. Sentí un golpe en la pierna. Uno de los internos había caído y apenas podía levantarse. Me arrodillé a su lado, lo ayudé a ponerse de pie y seguimos avanzando. En ese momento, un rugido profundo recorrió la cárcel. Otra sección estaba colapsando. La pared que daba al patio principal se desmoronaba por completo, enviando cascadas de concreto y escombros hacia la zona donde antes había custodiado celdas de alto riesgo. El sonido era ensordecedor, un recordatorio brutal de que la prisión estaba viva, o al menos que su abandono y decadencia la habían convertido en un monstruo capaz de devorar a cualquiera que estuviera dentro. Finalmente, llegamos a un pasillo que conducía a la torre de vigilancia central. La luz de emergencia parpadeaba y las cámaras estaban fuera de servicio. El silencio tras el derrumbe era absoluto, roto solo por la respiración agitada y los gritos de los internos que aún no habían logrado escapar. ¡Manténganse juntos!, grité, haciendo un gesto con la mano mientras conducía al grupo hacia la salida. Cuando llegamos al patio de evacuación, la imagen era aterradora. Polvo suspendido en el aire, fragmentos de pared por todos lados y varios internos llorando, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Los guardias más veteranos nos ayudaron a evacuar a los que estaban heridos y a mantener la calma. Yo me aseguré de que todos los internos del módulo B estuvieran fuera antes de tomar un último vistazo a la pared derrumbada. El concreto colapsado parecía un muro gigante que había tragado años de abandono y negligencia. Me apoyé contra la reja de la salida mientras la brigada de bomberos llegaba. El sudor me corría por la espalda, mezclándose con el polvo. Mis botas estaban cubiertas de escombros y mi corazón aún no dejaba de latir con fuerza. Miré a los internos y, pese al miedo en sus rostros, sentí un alivio extraño. Todos estaban vivos. Aquella noche comprendí, de manera brutal y clara, que la violencia de la cárcel no solo venía de los internos o los disturbios, sino del propio lugar, de las paredes que habían sido ignoradas durante décadas. Si sobreviví, fue por instinto, rapidez y un poco de suerte, pero la prisión, ahora herida y crujiente, parecía susurrar que no sería la última vez que devoraría a alguien. Y mientras el polvo se asentaba y los gritos se apagaban, supe que nunca más caminaría por esos pasillos sin recordar el eco de los derrumbes y la fragilidad de la vida detrás de esas rejas. Nunca imaginé que la vida en la prisión pudiera reducirse a un simple vaso de agua o un pedazo de pan. Cuando entré al penal de alta seguridad en Veracruz, pensaba que lo peor serían las reglas estrictas, los golpes de rutina o la soledad de mi celda. No, lo peor era el hambre, la sed y la desesperación de la gente a tu alrededor. La competencia por lo básico transformaba a hombres corrientes en animales dispuestos a todo. Llegué en una tarde húmeda y calurosa de septiembre. La camioneta de traslado nos dejó en un patio abierto, rodeado de muros altos con alambres de púas que brillaban bajo el sol. Al bajar, sentí la presión inmediata de los otros presos. Miradas calculadoras que te medían de pies a cabeza, tanteaban tu fuerza, tu miedo. No hubo palabras, solo un silencio pesado. Me llevaron a mi celda, un cubículo diminuto, con un catre de metal y un retrete oxidado en la esquina. El olor era insoportable. Sin embargo, lo que más me preocupaba no era eso, era la comida. El desayuno consistía en una rebanada de pan duro y un poco de frijoles aguados, apenas suficientes para engañar al estómago. El agua era limitada y debías luchar por cada gota en el patio común, donde los demás estaban atentos a cualquier distracción.
Pronto entendí que cada hombre allí estaba dispuesto a arrancarte un sorbo de su vaso si se presentaba la oportunidad. El primer día me acerqué con cuidado al bebedero. Era un cilindro metálico viejo con un chorrito de agua que caía de manera irregular. Un hombre grande, con tatuajes por todo el brazo, me observaba. No decía nada, solo seguía la caída del agua. Cuando intenté llenar mi vaso, levantó la mano y me golpeó el costado con el codo. La primera lección: aquí nadie comparte. Retrocedí, humillado y sediento, mientras él bebía con calma y miraba alrededor, asegurándose de que todos lo vieran. Los días siguientes fueron un aprendizaje brutal. Aprendí a calcular el momento exacto para acercarme al agua, a observar el patrón de los presos más agresivos y a esperar que estuvieran distraídos. Pero no siempre funcionaba. Una mañana, un chico delgado trató de tomar un poco de agua mientras un guardia distraído revisaba la puerta. Otro preso lo vio y lo empujó contra el muro. La escena fue rápida: gritos, golpes y el sonido del cuerpo chocando contra el cemento. Me quedé inmóvil, incapaz de intervenir. Nadie interviene aquí. Nadie sobrevive siendo compasivo. La comida tampoco era segura. Los paquetes llegaban de manera irregular y siempre había quienes esperaban afuera de la celda para arrebatar lo que recibieras. Aprendí a dividir mi pan en migajas, a esconder parte en la ropa o debajo del colchón de metal. Una vez, mientras dormía, un compañero abrió la puerta sigilosamente y arrancó la mitad de mis frijoles. Lo vi hacerlo desde la oscuridad, y aunque quise gritar, sabía que cualquier sonido podía costarme más que comida. Podría costarme un ojo o un diente. Con el tiempo, noté cómo la violencia se convertía en un ritual diario. Los que no tenían fuerza física ni habilidad para maniobrar terminaban golpeados o humillados. Una tarde, un hombre de mi misma celda se resistió a entregar su pan. 5 presos lo rodearon y antes de que pudiera reaccionar, recibió una paliza que retumbó en todo el bloque. Al día siguiente, lo vi caminando cojeando, con la mirada vacía, y entendí que la debilidad aquí no se perdonaba. La noche era peor. Sin luz eléctrica, el miedo aumentaba. Los que habían acumulado comida o agua intentaban proteger su botín, mientras otros planeaban robos silenciosos. Una vez, un preso intentó abrir mi escondite bajo el colchón. Lo sentí, sus dedos rozando mi pan duro. No dije nada, contuve la respiración, y cuando estaba a punto de descubrirlo, lo distraje lanzando un pedazo de pan hacia la pared opuesta. Corrigió su atención, y yo conservé lo mío. Esa noche aprendí que la astucia valía más que la fuerza. El punto más crítico llegó con una escasez prolongada de agua. El suministro de la prisión falló durante 3 días. Los gritos, las amenazas y los empujones en el patio eran constantes. Vi a hombres lanzarse unos contra otros por el último chorrito de agua que salía del bebedero. Gritos desgarradores, peleas a puño limpio y el sonido de huesos golpeando el cemento llenaban el aire. Cada sorbo se convertía en una victoria y en una sentencia. Sobrevivir significaba tomar, a veces a la fuerza, lo que necesitabas. Me las arreglé para mantenerme vivo durante esos días, pero el precio era alto. Mis dedos tenían cortes, moretones en brazos y piernas, la ropa rasgada y manchada de sangre ajena. Comía poco, bebía menos y aún así sobrevivía. Aprendí a mirar de reojo, a anticipar movimientos, a moverme como sombra entre hombres desesperados. Cada noche era un juego de estrategia, cada desayuno un campo de batalla. Finalmente, tras un mes de adaptación brutal, entendí que la supervivencia dependía de 3 cosas: fuerza, astucia y, sobre todo, controlar el miedo. Cada vez que entraba un guardia, todos fingíamos tranquilidad, pero por dentro contábamos segundos, calculábamos oportunidades y amenazas. La prisión se convirtió en un tablero donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a masticar cada bocado como si fuera el último y a no confiar en nadie. El hambre, la sed y la desesperación habían moldeado mi carácter,
endurecido mis sentidos y agudizado mi instinto. Sobrevivir allí no era cuestión de moralidad, era cuestión de instinto. Y aunque los días eran interminables y la violencia constante, lo logré. Sobreviví. Salí de aquella prisión con cicatrices que nadie veía, pero con la certeza de que la vida, en su estado más básico, podía convertirse en la peor de las torturas. Agua, pan, un simple vaso. La competencia por lo esencial reveló lo peor de los hombres y a veces lo mejor de uno mismo. Aprendí que, en ciertos lugares, la supervivencia no pide permiso, exige todo. Mi nombre es Ricardo, y si alguien me preguntara qué es el miedo, no podría señalarlo con precisión hasta que lo viví entre esos muros de concreto y acero. Entré a la cárcel de forma abrupta por un error menor que escaló demasiado rápido, y lo que pensé que serían unos meses pesados se convirtió en años que parecían no tener fin. Desde el primer día, entendí que sobrevivir allí no era cuestión de fuerza, sino de inteligencia y sobre todo de cómo elegías tus silencios. Al principio, intenté pasar desapercibido. Me mantuve en mi celda, comía lo mínimo, hablaba poco, pero pronto comprendí que incluso en la rutina más anodina, uno nunca está solo. Los ojos de los demás internos siempre buscan debilidades. Las grietas en tu comportamiento se convierten en información valiosa. Lo aprendí cuando un tipo llamado El Tano, uno de los veteranos del penal, me miró fijamente durante horas la primera semana. No decía nada, solo observaba. A la tercera noche, sentí su presencia detrás de mi cama y sin mediar palabra, dejó un cuchillo de afeitar en el suelo, una advertencia clara. Aquí mandaba él y nadie ignoraba sus señales. Pasaron semanas. Aprendí a leer los movimientos, a anticipar los cambios de turno de los custodios, a evitar el contacto con ciertos grupos. Pensé que eso me mantendría seguro, hasta que comenzaron los pequeños incidentes. Mi comida desaparecía, mis pertenencias aparecían rotas, un grafiti amenazante pintado en la pared de la celda. Al principio, creí que era azar, mala suerte, pero pronto entendí que alguien estaba trazando un patrón y que yo era el objetivo. Una tarde, mientras limpiaba el patio bajo la supervisión de los guardias, escuché a dos internos hablar a media voz. Uno decía algo sobre hacerle pagar y otro respondía, asegurando que el plan estaba en marcha. No entendí de inmediato, pero el miedo se me incrustó en el pecho cuando mencionaron mi nombre. Supe que ya no había forma de esconderme. Estaban planeando algo, y sería violento, calculado y esperado. Durante los días siguientes, mis noches se volvieron insomnio. Cada ruido en la celda, cada pisada en los pasillos, resonaba como un tambor anunciando mi destino. Comencé a revisar mi entorno, buscando cualquier objeto que pudiera usar en mi defensa, cualquier rincón que me diera ventaja. El miedo no era solo la posibilidad de un ataque físico, sino la certeza de que ellos tenían tiempo para planearlo, para observar mis rutinas y explotarlas. El primer contacto fue sutil. Me dejaron un cuchillo de contrabando fuera de mi celda con una nota: sabemos lo que haces. No estaba seguro si era un error o un mensaje directo. Cada día, el acoso aumentaba. Amenazas en la ducha, palabras susurradas detrás de la reja, risas que se apagaban al verme. El Tano, mi observador inicial, parecía liderar la operación, y cada gesto suyo era una señal para los demás. Llegó el día que llamo el asalto planificado. Durante la tarde, en el patio, fingieron un enfrentamiento entre otros internos para distraer a los custodios. Mientras la atención se concentraba en la disputa, sentí que varios tipos se acercaban lentamente hacia mí, sincronizados, como si fueran parte de un mecanismo entrenado. Cada paso era medido, cada mirada calculada. El corazón me latía a tal velocidad que podía oírlo en mis oídos, pero había aprendido a no mostrar miedo. En el momento en que iban a atacarme, recordé algo que había observado en mis días de lectura de los movimientos de los internos. Siempre dejaban un patrón, una puerta trasera que uno podía usar.
Con un impulso que mezclaba adrenalina y desesperación, me lancé hacia un extremo del patio que había identificado, esquivando el primer intento de golpe. El caos se desató. Gritos, empujones, golpes resonando contra los muros de concreto. La multitud parecía avanzar en cámara lenta, pero yo mantenía la calma que me había costado semanas entrenar. Corrí hacia la celda de seguridad cercana, esquivando las miradas de los guardias, quienes inicialmente no comprendían la situación. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo, intentando calmar la adrenalina que me quemaba el pecho. Estaba vivo, pero sabía que esto no había terminado. Lo que sobreviví en el patio era solo el primer asalto. Ellos aún tenían tiempo para ajustar su plan, para aprender de su fracaso parcial y volver. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi celda, revisé cada detalle: las posiciones de las cámaras, los horarios de comida, la distribución de los internos, cualquier fallo que pudiera usar a mi favor. No podía confiar en nadie. Cada sombra podía ser un enemigo, cada susurro una amenaza. Decidí entonces hacer lo que jamás pensé: anticiparme a su venganza. Durante semanas cultivé alianzas silenciosas, ofreciendo información a otros grupos de internos que buscaban su propia ventaja. No hice amistades, hice contratos implícitos: protección a cambio de cooperación, observación a cambio de silencio. Aprendí a manipular los miedos y expectativas de los que me habían elegido como objetivo. Sabía que el siguiente ataque no sería una emboscada, sino un enfrentamiento calculado. Tenía que ser más astuto, más frío, más paciente. Cuando el segundo ataque llegó, esta vez dentro del módulo, ya estaba listo. Mis aliados habían creado distracciones, aislaron a los agresores principales, y yo controlé el espacio con precisión. Usé cada maniobra que había memorizado, cada reacción que había anticipado. El resultado fue que quienes buscaban mi destrucción quedaron atrapados en su propia trampa, heridos, confundidos, incapaces de seguir con su plan. El miedo que ellos habían querido sembrar en mí se había revertido, convertido en su propia derrota. No sentí satisfacción ni orgullo, solo alivio. Sabía que había sobrevivido, que había escapado de una venganza minuciosamente planificada, pero también comprendí que aquel lugar no perdona la debilidad. Aprendí que, en la cárcel, la vida no se mide en años, sino en instantes de astucia y en cómo uno enfrenta el terror cotidiano, el miedo palpable que no proviene de fantasmas ni de cuentos, sino de la certeza de que alguien quiere verte caer y que el fallo no es una opción. A partir de ese día, el respeto dejó de ser algo que pedía. Se ganó en silencio. Cada movimiento, cada mirada, cada silencio era un recordatorio de que sobrevivir no es suficiente. Uno debe anticipar, calcular y superar. Y mientras los muros me rodean, sigo caminando con la tensión constante de aquel primer plan de venganza en mi memoria, aprendiendo que, a veces, el terror más real no se siente de noche, sino a plena luz de día, entre la gente que respira junto a ti.